Bien, hablemos un poquito acerca de los fundamentos de programación. Antes de comenzar a programar, es necesario que nosotros sepamos primero qué es el programa que vamos a estar utilizando, qué tipo de datos maneja dicho programa, cuáles son las acciones o las herramientas secuenciales que el programa nos permite utilizar, así como qué estructuras de control y a qué estructuras repetitivas pues podemos utilizar dentro de él. Así que comencemos hablando de qué es Percent. Percent es un programa de pseudocódigo, es un pseudo intérprete. Este me permite programar porque contiene herramientas que son básicas y esenciales al momento de realizar la programación. Le decimos que es un intérprete de pseudocódigo porque contiene las instrucciones más básicas y necesarias, obviamente, para poder crear cualquier programa. Y también es posible que el código que nosotros diseñemos en Percent lo podamos exportar a otro tipo de lenguaje de programación, como por ejemplo C++. Conociendo un poquito de esto, vamos a ver qué tipo de datos nosotros podemos manejar. Percent permite manejar tres tipos de datos. Entre los más utilizados, de hecho hay muchos más, pero entre los más utilizados son numéricos, lógicos o booleanos y de tipo carácter. Los tipos de datos numéricos, entiéndase por aquellos números que son decimales o números enteros. Los tipos lógicos o booleanos pues son aquellos valores que serán siempre verdaderos o falsos. Y los tipos de datos tipo carácter van a ser aquellas cadenas o palabras que nosotros vamos a poder utilizar dentro de nuestro programa. Cabe recalcar que cuando nosotros asignemos un tipo de dato del tipo cadena o del tipo carácter, debemos de ponerlo ya sea en comilla simple o comilla doble. Ahora, cuando nosotros determinemos los tipos de datos, estos se van a mantener durante todo nuestro segmento de programación. Quiere decir que si nosotros asignamos un tipo de dato numérico a una variable, esa variable va a contener el mismo tipo de datos, no va a poder cambiar. ¿Sí? Si nosotros asignamos un dato numérico a una variable, esa variable durante toda la ejecución del programa va a mantener el mismo tipo de dato. En ningún momento va a cambiar a booleano o mucho menos a carácter. ¿Sí? ¿Y qué vamos a lograr con esto? Pues que el programa fluya o se ejecute sin interrupciones. Conociendo un poquito de los tipos de datos, vamos a ver cuáles son aquellas herramientas que nosotros vamos a poder utilizar dentro de nuestro programa. Y hablando un poquito de herramientas, llamémoslo a las expresiones. Estas expresiones nos van a permitir, obviamente, realizar darle diferentes criterios al momento de programar. Por ejemplo, tenemos los operadores relacionales. Vamos a poder comparar números, ya sean mayores, menores, iguales, mayor o igual, menor o igual. También tenemos valores lógicos, es decir, valor i o valor o. Ve, ahí están lo que significa y cuál sería el ejemplo para un valor lógico. Vea, yo tengo 7 es mayor que 4 y 2 es igual a 1. Obviamente eso es falso. 7 sí es mayor que 4, pero 2 no es igual que 1. Ahora vea así el siguiente valor. 1 es igual que 1 o 2 es igual a 1. ¿Por qué tenemos un valor verdadero o un valor falso? Porque en un valor de uso del o estamos diciendo que un valor puede ser que sea cierto o el otro valor. Cuando utilizamos la conjunción y, estamos diciendo que queremos que los dos valores cumplan la condición. Por eso nos da en la parte de arriba 7 mayor que 4 y 2 igual a 1, nos da un valor de falso, porque solo se cumple una condición. En cambio, en la disyunción o, 1 es igual a 1 o 2 es igual a 1, solo se cumple un valor. Bien, ahora tenemos la negación, en la cual, pues, como lo dice, estamos haciendo todo lo contrario. Es decir, 2 es mayor que 5
Eso es falso, ¿verdad? 2 es menor que 5. Cuando le ponemos la virgulilla o el no en negación, estamos diciendo todo lo contrario, por eso es que el valor nos da falso. Y luego tenemos los valores algebraicos, ¿verdad? Que nosotros vamos a poder utilizar, es decir, vamos a poder sumar, restar, multiplicar, crear una división, subir una potencia y por último caso tenemos el mod. Estas son las más comunes y utilizadas al momento de programar. Ahora veamos cuáles serían aquellas acciones secuenciales que nosotros podemos realizar con nuestro programa. Entre las más comunes tenemos la asignación. Esta nos permite guardar el valor a una variable. Es decir, por ejemplo, en mi ejemplo yo tengo que 2, ese signo menos, ese signo de menor con el guión significa que le estoy asignando a C el valor de 2. Por lo tanto, C es igual a 2. Es lo mismo decir que C tiene el valor de 2. Ya le estoy asignando un valor. Ahora, si nos regresamos un poquito, recordemos que tenemos tres tipos de datos. Tenemos el dato numérico, que en este caso estamos utilizando un dato entero. Tenemos el dato booleano, el tipo de dato booleano, y tenemos el tipo de dato de carácter, o sea, de texto. Si yo quisiera decir que C es igual a una palabra, yo tendría que poner en lugar del número 2, comilla, la palabra, comilla, para que ese C tenga el valor de esa palabra. Y ese que está ahí, el botón asignar, es el que vamos a utilizar al momento de programar. Ahora tenemos otro valor de asignación que se llama leer. Leer nos permite recibir valores por medio del teclado y guardarlos en una variable. Es decir, yo puedo poner en mi programa leer A y en pantalla me va a aparecer, o me debería de salir, una condición que me estaría pidiendo a mí que yo ingrese un valor. En este caso, leer A recibe el valor y lo almacena en la variable A. Solo un valor. Ahora vea el segundo caso, leer A, B, C. Para este caso, le estamos pidiendo al usuario que ingrese 3 valores y que estos valores se van a guardar en la variable que corresponde. Es decir, el primer valor se va a almacenar en la letra A, el segundo valor en la letra B y el tercer valor en la letra C. Siempre en ese orden. Ahora, si yo invirtiera el orden y colocara leer B, leer C y leer A, entonces me lo guardaría primero en la B, después en la C y por último el tercer valor en la A. Es decir, me los va a guardar siempre en el orden que yo los coloque. Ahora, tenemos otro valor que se llama escribir. Escribir siempre, casi siempre, lo vamos a utilizar con el antes del valor leer. ¿Por qué? Porque escribir nos va a permitir que podamos mostrar en pantalla cualquier tipo de palabras, letras o números. Por ejemplo, dice su teoría, escribir nos permite mostrar en pantalla algún tipo de dato o varios separados por una coma. Por ejemplo, el primero dice escribir mundo. Si yo lo implementara en mi programa, eso solo me estaría mostrando en pantalla la palabra mundo, nada más. El segundo ejemplo, escribir hola mundo, hola, 2, C. Con este último ejemplo, yo estaría mostrando en pantalla hola mundo, espacio, hola, espacio, el número 2, espacio, el número 3. ¿Por qué no se me mueve? ¿Por qué no mostraría las comas? Porque las comas solamente son para separar, para decirle que quiero que me muestre 4 caracteres en este caso. Muy bien, ahora hablando de acciones secuenciales, también tenemos estructuras de control. Estas estructuras nos permitirán
dar un sentido de orden a nuestro programa. Es decir, yo tengo unas estructuras de condición. En este caso, la primera estructura de condición se llama si. Entonces, esta estructura es de las muchas que vamos a utilizar, con la cual vamos a poder hacer comparaciones lógicas. Esta estructura depende de un valor para que la condición sea obviamente pues lógica. Es decir, imagínense el caso en el cual yo estoy comparando dos números. Estos números se van a guardar, uno en la letra A y otro en la letra B. Entonces yo puedo utilizar mi estructura de control de la siguiente manera. Si A es mayor que B, entonces ejecuto una condición. Si no, ejecuto una acción falso. Vea entonces cómo tengo en esta parte de acá una expresión en la cual yo acabo de colocar mi expresión lógica. ¿Cuál era mi expresión lógica? Si A era mayor que B. Si la condición se cumplía, entonces me va a mostrar la acción de que se ha cumplido esa expresión lógica. Si A es mayor que B, si eso es cierto, me va a ejecutar una acción, pero si A no es mayor que B, me ejecutaría pues la acción falso. Y esto lo vamos a ubicar con este botón, el botón de si. Entonces, la siguiente estructura de condición, estructura de control condicional, es la estructura según. Según es una estructura que depende del tipo de número que usted ingrese a su variable numérica. Es decir, según puede ser utilizada para aquella programación en la cual nosotros tengamos que ingresar varios valores. Es decir, imagínese un menú electrónico en la cual si usted selecciona el número 1, ingresa a primer ciclo, con el número 2 ingresa a segundo ciclo, con el número 3 ingresa a tercer ciclo y con el número 4 ingresa a bachillerato, y con el número 1 o con el número 0 se saldría de la programación. Entonces, dependiendo del número que usted ingresó, ¿sí?, así va a ser la opción que va a desarrollar. Es decir, que según el valor numérico que usted ingresó, este es lo que se va a realizar. Y esta función, esta instrucción, ojo con esto, es recomendable para manejar menús. Importante el dato, es recomendable para manejar menús. Aquí pongo yo un ejemplo. Vea, así es como vamos a iniciar nuestro proceso. Vamos a iniciar el proceso con el nombre que le vamos a asignar. Luego le dije que escribir iba siempre antes que la opción leer. Mire, aquí le pongo escribir. ¿Y qué me va a mostrar en pantalla? Ingrese una opción. Y usted lo puede notar acá, mire. Ingrese una opción. Esta es la palabra que está de color rojo aquí. Ahora, luego viene la palabra leer. ¿Qué me va a leer? Me va a leer la opción. Es decir, el número que usted ingresó aquí va a quedar guardado en opción. Y ahora va a realizar el proceso según. ¿Según qué? Según el número que usted colocó aquí, eso es lo que va a hacer. Vea, si usted, y este sería nuestro menú, mire, el número 1 va a desplegar en pantalla, elegiste la opción número 1. Si usted colocó el número 2, mostrará en pantalla, escogiste la opción número 2. Si usted escribió en pantalla la número 3, elegiste la opción número 3. Entonces vea, en este caso, el programa se ejecuta. Mire, cada una de estas opciones sería una ejecución. En la primera ejecución, el usuario ingresó el número 1. Por ende, vea, le pidió al programa ingrese una opción, digitó el número 1 y cuando digitó el número 1, la opción según dijo, esta fue la opción que seleccionó. Entonces voy a mostrar esto en pantalla. Por eso se muestra acá, elegiste la opción número 1. Ahora,
¿Qué pasaría con la opción de que usted no ingresó ni 1, ni 2, ni 3, sino que cualquier otro número? Por ejemplo, el número 4. Para eso está siempre dentro del código de programación. Es decir, según esto, ¿verdad? Está esta opción que eso se le llama un try catch, o sea, un capturador de errores. Y eso lo que me va a permitir hacer es que si yo escribo cualquier opción que no está contemplada dentro del menú, me muestre un error de pantalla en la cual me diga la opción ingresada no existe, y con eso me finaliza mi ejecución del programa. Ahora, existen muchas otras más estructuras de control, solo estoy mostrando las estructuras básicas. Ahora, vamos a hablar también de estructuras repetitivas. A esas estructuras repetitivas también se les conoce como estructuras de bucle. ¿Para qué me puede servir una estructura de bucle? Pues muy fácil. Con estas instrucciones puedo decirle que se repitan las veces que yo quiero la misma instrucción y esas se vayan almacenando en orden. Entonces, la función mientras, que es este que está acá a la izquierda, me permitirá ejecutar una secuencia de instrucciones repetidamente hasta que la condición no se cumpla. ¿Dónde lo vamos a ver nosotros mucho más claro? Cuando estemos programando. Ahí vamos a entender muchos de los procesos que quizás no me ha entendido en este momento. Ahora, la opción repetitiva, repetir, valga la redundancia, es lo contrario a mientras. Es decir, esta acción va a finalizar siempre y cuando la condición se cumpla.